buenas tardes, noches, días. En el momento que ustedes nos estén viendo, gracias por estar ahí y gracias por permitirnos en Radio Cáritas, Universidad Católica, en su FM y en su AM, poder estar en este espacio ya desde hace 22 años y recorriendo todo este camino de toma de conciencia sobre lo que las personas adultas mayores significan, lo que significa el envejecimiento a lo largo del ciclo de vida, lo que significaron los derechos de las personas mayores en su momento cuando iniciamos en el 2004, enseñar, capacitar a través de esta mesa sobre los derechos, sobre las alternativas de dignidad que se ofrecían las personas, todo junto a quién, a la licenciada Iris Cardoso, que es el alma mater de este encuentro con adultos mayores y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, mis queridos adultos mayores y toda audiencia de esta hermosa radio Cáritas Universidad Católica, esta gran familia que nos sigue y el cual también nosotros hemos compartido, como bien vos decías, muchas emociones, muchos momentos muy importantes que justamente trataban de la dignidad y de todo lo que son los derechos de las personas adultas mayores. Hoy, nosotros adultos mayores, desde esa misma vereda donde estábamos peleando, seguimos con este diálogo constante, con esta difusión de los derechos y bueno, y hoy creo que va a ser un día bastante importante, como todos los programas de aquí, de este encuentro con adultos mayores, que vamos a tratar un tema bastante común a muchos países de Latinoamérica y también común a todas nuestras inquietudes, donde estamos justamente trabajando en lo que es esta franja etaria de adultos mayores. Agradecemos ante nada a Egidio Rivas, que es quien está en controles y quien está habilitando también la plataforma, como para que podamos tener este encuentro particular del día de hoy, con quien ya está, gracias Egidio, preparadita, y estaba muy contenta y muy emocionada de que pudiéramos hacer este encuentro después de tantos años. La persona que vamos a presentar, además de ser, bueno, pero vamos a ¿Cuántos años presentarla en pantalla sí, nomás, sí. Egidio. ¿Cuántos años que conocemos a esta persona hermosa? A esta maravillosa persona que vamos a conocer a través de radio. Bueno, ya la hemos tenido en AM, en 680, en audio, pero hoy la vamos a conocer en figura. Es una persona que conocemos hace 18 años, Lourdes, desde el año 2008 que nos estamos conociendo. Así que bueno, la vamos a presentar ¿de qué manera? La doctora Lourdes Bermejo, consultora, formadora y pensadora crítica. Pensadora crítica en el ámbito de la atención de las personas, con más de 30 años de trayectoria profesional en participación comunitaria, gerontología social, envejecimiento activo y cuidados. Esa es su presentación así de entrada. Miren, cada una de esas palabras, qué es el significado que tiene, vamos a estar desarrollando con la doctora. Ella, lo que nos dice la doctora, que aspira y que siempre hace, contribuir para transformar con las prácticas sociales y los servicios para las personas y acompañar con honestidad y cercanía a quienes prestan apoyo, cuidan y gestionan recursos. Ella es doctora en... abajo. Ella es doctora, un segundito, porque vamos a estar... bueno, a ver. En ciencias de la educación. Ahí está. ¿Cómo le va, Lourdes? Ya que no encuentra a Iris, me parece muy bien. Ahora sí te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, fenomenal, divina, feliz de estar con ustedes. Una alegría enorme que estés aquí. Mirá qué look que tiene, precioso look. Yo la he visto, Iris, yo no sé si si te he comentado, si hemos tenido posibilidad de compartir con la madre, una persona maravillosa también como ella, muy parecida entre paréntesis, se parece bastante. ¿Cuántos años tiene? ¿98? 95. 95, bueno, qué maravilla. Han estado compartiendo, ahora nos va a contar Lourdes, y bueno, me pareció muy interesante ese vínculo
la forma en que has encarado el conocerla a ella desde lo que ella es y mediante lo que hace, ¿no? Así que contanos un poquitito de ese momento en particular, si puede ser. Antes que nada, bueno, la doctora Lourdes Bermejo es de España, nos va a contar de qué región y de qué lugar de España es. Es doctora en Ciencias de la Educación, con un premio extraordinario UNED, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, diplomada en Gerontología Social y experta en Intervención Social Integral. Entre otras responsabilidades, se ha dedicado, es también vicepresidenta de la Sociedad de Gerontología de Cantabria, vicepresidenta de Gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. De eso ya no. De eso ya no, ya fuiste hasta hace un añito. Sí, unos añitos. Sí, hace ya un poquito que ya no soy de la española. De la de Cantabria sí. Ya, vos sabés que con Lourdes y con otros gerontólogos más hemos formado en el año 2020, a meses o a minutos de la pandemia, una red internacional de gerontólogos, la cual no ha tenido demasiado desarrollo y me hago cargo porque creo que tenemos que potenciar muchísimo eso en tiempos verdaderamente difíciles, donde todos nos llorábamos en los hombros y en donde todos aprendíamos del llanto de España, particularmente a través de tu voz, cuando las personas mayores en las residencias de estadía permanente sobre todo la pasaban re mal, ¿verdad? Y eso nos fue sirviendo para ir aprendiendo de las experiencias ajenas, del dolor, de los pesares, de las muertes ajenas, y no cometer los mismos errores inclusive en la región, aquí en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y qué momentos que vivimos, Lourdes, en ese tiempo, ¿no? Sí, lo más horroroso que yo creo que he podido vivir ha sido la pandemia con personas, con adultos mayores. Qué bárbaro. Y después de eso viene el revivir, el reciclarnos, ¿no? Y de ahí, bueno, contanos un poquitito lo que significa esos videitos que vimos con tu mamá. Que no sé si vamos a poder repetir uno, pero creo que no, pero ya los vamos a ir pasando. Pero contanos. Pues mira, les cuento. Yo, pues claro, soy gerontóloga, toda la vida trabajando con adulto mayor. Y bueno, pues yo vivía a 450 kilómetros de mi mamá. Yo soy nacida en Madrid, en la capital de España, pero luego ya he viajado mucho, he vivido y he criado a mis hijos en otras ciudades. Y mi madre pues tenía sus compañías y bueno, pues nos juntábamos en verano, pasábamos tiempo juntas, pero cada una vivía un poco en su casa. Y mi mamá en noviembre de 2023 se cayó y tuvo una fractura de cadera, como muchas de las que padecen muchas personas ya en su caso con 92 años, y estuvo en una situación de riesgo vital muy grave. Estuvo prácticamente muerta, digamos, en una situación crítica varios días, salió de eso. Volvimos a casa, le dieron el alta y volví a su casa. Yo ya me quedé con ella. A mí me pilló la caída de mi mamá en República Dominicana, terminando precisamente una cooperación técnica internacional. Y me vine corriendo. Y bueno, pues tuve unos meses de recuperación física muy duros, porque tiene una situación muy comprometida. Lo peor, acá por lo menos en España, no son tanto las cirugías, sino los posoperatorios, porque en el caso de mi mamá perdió el 40% de su sangre con la fractura y se queda en una situación donde el cuerpo pues muchas veces no es capaz de salir adelante, ¿no? Y en ese momento yo dejé mi residencia, que era en el norte de España, en Santander, a 450 kilómetros, me quedé con ella en su casa de Madrid, ¿no? A cuidarla y a acompañarla y bueno, oxígeno 24 horas durante muchísimos meses y mucha atención, pues muy sanitaria, que yo pues no soy sanitaria, ¿no? Pero soy gerontóloga, entonces mi objetivo era que a nivel físico sobreviviera, pero sobre todo que a nivel psicológico y a nivel afectivo ella estuviera acompañada, fuera lo que fuera a pasar, tanto que pudiera fallecer, como podía haber sucedido, porque tuvo muchas complicaciones, como que saliera adelante, pues que yo tenía muy claro que si salía adelante tenía que merecerle la pena la vida, no era que sobreviviera y ya está, sino que sobrevives y que luego la vida, lo que te quede la vida, que Dios te ha regalado, pero
que tenga sentido seguir viviéndola, ¿no? En las circunstancias que quedes, ¿no? Y ahí fue cuando, bueno, cuando fue pasando el tiempo, ella fue mejorando, pero yo decidí que aunque ya físicamente no corría peligro y podíamos ponerle alguna persona de apoyo, de cuidado, y yo me podía haber venido a vivir de nuevo, digamos, a mi ciudad, con mi marido y donde tengo mi vida, ¿no? Pero decidí que no, que después de 92 años, por primera vez mi madre me necesitaba a un nivel importante, incluso, pues eso, para sentir que, bueno, por circunstancias familiares no hay ninguna hermana más ni hermano más que pueda o que quiera acompañar a mi madre. Por lo tanto, la única familia que le queda a mi madre es la mía, yo, mi marido y mis hijos. Claro. Entonces decidí que si Dios me la regalaba, pues que cada día de ella. Y desde entonces me fui a vivir con ella. Alquilamos un piso accesible. Ella vendió su casa para poder también hacer cargo de los gastos. Y ahora vivo en Madrid con ella, menos ahora en verano, que acá es vacaciones verano, y entonces venimos al norte, que hace menos calor, y pasamos aquí 3 meses juntas, pero luego otra vez me volveré y seguiré viviendo en Madrid con ella. Y he hecho de mi vida, pues, compaginar mi actividad profesional, que he reducido bastante, sobre todo los viajes, los he reducido, y bueno, y estar con ella y que la vida le valga la pena. No es solamente que esté bien cuidada, sino realmente que tenga una compañía y alguien con quien compartir la vida y que le interese, ¿no? Que, bueno, entonces esa es mi apuesta personal y es lo que estoy haciendo desde hace, pues ahora en noviembre hará 3 años. Qué bárbaro. ¿Y cómo y compaginas con tu familia? Bueno, ellos concurren, bueno, de alguna manera estás en Aquí contacto. el más sufridor es mi Es marido, tu marido, claro. que se quedó aquí en Santander, pero bueno, él también es de Madrid, tiene sus padres muy mayores en Madrid y ellos están muy malitos, la verdad. Ajá. Entonces, bueno, pues va frecuentemente, todos los fines de semana que puede. Yo también me escapo a verle y a veces quedamos en otras ciudades intermedias. Yo tengo que ir a trabajar a otra ciudad y él pues se viene a lo mejor y me acompaña. Y bueno, yo creo que si después de más de 35 años de matrimonio no somos capaces de llevar bien una situación así, pues muy Obvio. mal estaría mi matrimonio. Digo Claro, yo siempre obvio. lo digo, ¿no? Y luego mis hijos son mayores y viven 2 en Madrid y otro fuera de España. Bueno, pues tengo también a mis hijos cerca, que también acompañan mucho a su abuela. Ah, qué Y bien, también qué suerte. nos permite también, bueno, pues que haya más vida social en la vida de mi madre. Porque realmente, aunque tenía 3 hijos, uno falleció, y esa rama de mi familia no quiere tener noticias con nosotros. Y luego hubo también un problema muy grave con mi hermana y mi sobrina, que tampoco quieren saber nada de su abuela desde hace también 2 años. Qué bárbaro. Bueno, casi 3. Entonces al final pues he quedado yo. Claro, claro. Bien, Ah, yo an- y los an- míos. Una especie de saga. ¿Cómo? Yo y los míos, que somos como una Claro, saga. claro, 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 claro. Antes que nada, ¿podrías verificar tu micrófono? Si podés conectar y volver a desconectar porque hace como un raspadito. ¿Sí? Pues yo no tengo micrófono, entonces es el audio del ordenador, pero yo puedo Ah, conectarme otra vez para ver si mejoro. ¿Sí? como quieras. Bueno, mientras tanto nosotros vamos comentando. Haz eso, a ver si podemos mejorar Perfecto. eso. Sí, 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 total, tenemos un tiempo. Bien, bueno, qué experiencia de vida, ¿no? Y estamos hablando, bueno, ya a los 60 y pico, bueno, es difícil hablar de la edad de las mujeres, no, no me atrevo hasta que ella lo diga. Pero cuando uno es adulto mayor, bueno, pues el esfuerzo que ella hace para cuidar y proteger a su madre ya longeva, ¿no? Bueno, Y el caso de este puntual de la doctora Lourdes es el caso puntual de muchas familias que se encuentran con estos problemas así que vienen cuando uno tiene que tomar la responsabilidad de tomar el cuidado de una persona, ¿no? sí, Que eso es muy importante. Y de ahí, bueno, uno pone en práctica todos sus conocimientos. Porque, bueno, hay un dicho que dice que en la arena se ven los pingos, ¿no?
y, y ahí todos los conocimientos que uno tiene y que incluso uno difunde esos conocimientos desde la gerontología. Yo después te voy a preguntar qué es la gerontología social para que nos definas. Y se ponen en práctica, y esa práctica de los conocimientos, más lo humano, más los sentimientos, y bueno, forman todo un bagaje, un paquete, y los factores externos que hacen y rodean a que uno tenga que estar ahí dedicado, porque no hay otra salida, son los que pasan a más de una familia, ¿no? Y bendito aquel que puede tomar esa responsabilidad y llevar adelante ese cuidado a nuestras personas mayores, aquellos que nos cuidaron, aquellos que dieron la vida, se sacrificaron para que nosotros crezcamos bien, buena profesión, para servir a una sociedad, para poder tener nuestras propias familias, para poder tejer nuestras historias, porque nosotros somos un cúmulo de historias de nuestros mayores a nosotros, y que nosotros vamos transmitiendo a nuestros hijos y a nuestros nietos esas historias, ese tramado histórico que tenemos. Y esa es la importancia de respetar a los mayores. Hay casos en que dicen, bueno, sí, el mayor tuvo tal cosa, que fue esa reconciliación que hay que tener, y sí. Los que tenemos las capacidades tenemos que abrir nuestro corazón para tener las reconciliaciones que nosotros veamos necesarias para poder colaborar y ayudar en estos casos, ¿no? Para que no nos sintamos muchas veces tan solos frente a un destino que no podemos evitar, que es cuidar a una persona que queremos, y esa persona a cual queremos y que nos liga una historia también, nada más y nada menos que nuestros padres, ¿no? Que podamos acompañarlos en ese tramo de vida. Pues sí, ojalá se me escuche mejor ahora. ¿Se me escucha mejor? Seguimos adelante, está muy bien, se entiende perfectamente lo que decís, excelente. Yo creo que, a ver, la vida nos pone en muchas ocasiones en situaciones que no hemos elegido, y que eso es la vida, ¿no? Es decir, llegar el momento y dar la cara, ¿no? Y yo creo que cuando tenemos la suerte de que nuestros mayores, nuestros padres o madres lleguen a mayores y necesiten cuidados o necesiten acompañamiento o apoyos, dependiendo del grado, ¿no? Yo creo que hay, aparte de los conocimientos, que yo reconozco que a mí me han ayudado mucho, porque todo lo que digamos que, por ejemplo, el sistema sanitario no me estaba prestando o no le estaban dando importancia o valor, pues yo he sabido buscar una amiga o un colega a quien llamar y consultarle y que me informara o que me ayudara, ¿no? Aparte de la información, el conocimiento como gerontóloga, que eso pues es una suerte, ¿no? Pero yo creo que lo que se pone en juego en estas circunstancias son los valores, realmente, ¿no? Porque puedes decir, yo quiero muchísimo a mi madre, como la quiero, ¿no? Pero cuando llega el momento del sacrificio, cuando llega el momento de tomar decisiones, hay personas que al final demuestran que lo importante, lo que era valioso para ellas, no es lo que dicen, porque es lo que al final hacen, ¿no? Entonces hay muchas personas que van diciendo por ahí cosas, para mí lo más importante es la amistad, o es el amor, o es el tal, y luego al final, en lo que dedican su energía, su tiempo, su cariño y su pasión, pues es pues por estar hermosas, por tener más dinero, pero no es por cuidar a los demás. Desarrollar sus egos. Digo, ¿no? Y yo creo que los valores hay que ponerlos en práctica en cosas concretas, en el día a día, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la diferencia también de cuando decides y asumes la responsabilidad de cuidar a una persona mayor, que encima le debes la vida, ¿no? Hay una opción, que es la que hacen muchas personas, que es lo hacen por responsabilidad moral, ¿no? De alguna forma, porque creen que es su obligación, pero no lo hacen con ilusión, con alegría, no le dan el mensaje a la persona mayor de estoy feliz de lo que estoy haciendo, estoy orgullosa de lo que estoy haciendo, para mí es un honor cuidarte, ¿no? Y tu vida sigue siendo valiosa. Claro. ¿No? Y entonces, el cuidar desde la obligación, pero de alguna forma demostrando al otro
que te está cargando la vida, que te está estropeando la vida, que te está quitando oportunidades. Es como si criaras a un hijo durante esos primeros años donde el niño necesita o la niña necesita sentirse querido, aceptado, valorado, ¿no? Para que la persona crezca, ¿no? Crezca sana. De alguna forma las personas muy mayores pasa un poco lo mismo. Cuando necesitan cuidados, si lo que perciben es que son una carga y que aunque tú lo hagas, pero demuestras en el cómo estás con ella que es una carga para ti, pues claro, tiene que ser tan doloroso sentir eso, que aunque no te lo digan verbalmente, percibirlo por el gesto, por el tono, por la falta de paciencia, que yo creo que es un trabajo, no sé, yo diría que mal hecho, ¿no? Que ya que se hace, hay que hacerlo bien, porque la persona lo percibe, claro, y hay personas que dicen, o sea, estoy siendo una carga para mi hija, o estoy siendo una carga para la sociedad, ¿no? Claro, porque lo ha percibido. Claro, porque esto es que se nota mucho, ¿no? Claro. Que no es lo mismo que decir, pues esta persona está contenta de estar conmigo, todas las mañanas me sonríe, me propone hacer cosas, se ríe cuando tengo dificultades, en vez de poner mala cara, pues se ríe como diciendo, anda, que estamos buenas. Y entonces, ironía, y le dices, madre mía, yo no sé si voy a llegar como donde estés tú y tal, ¿no? Y cuando se tiene que esforzar, pues dices, tú sí que eres deportista, no los de élite, tú sí que eres deportista, que estás haciendo 30 sentadillas con 95 años. Sí, y te estás esforzando ¿sabes? O te estás esforzando en comprender a tus nietos, que son ya generaciones muy diferentes a ti, pero ahí estás queriendo comprenderles, respetándoles, ¿no? Cuando alguien hace ese esfuerzo, pues claro, como que merece ser cuidado y que se sienta una persona digna, con valor, porque lo tiene. Pero claro, ella lo tiene que percibir. Y entonces yo creo que eso es lo que es difícil. No, lo difícil no es cuidar. No. Lo difícil es cuidar y que la persona es ser conscientes de eso, Lourdes. Y sobre todo, vos has dicho algo, tener valores, ¿no? Tener valores. Que muchas veces son esos valores los que faltan en nuestra sociedad y en nuestras relaciones, ¿no? Nosotros siempre pugnamos por la humanización del vínculo, ¿no? Por la cercanía desde la conciencia, desde ser consciente que tenés una vida en tus manos, ¿no? Y que por lo tanto todo lo que vaya en función de darle más vida a la vida de esa persona está en vos y no puede haber dobles discursos, lo que dice la boca y lo que dice tu cuerpo, lo que dicen tus gestos, ¿no? Las formas de comunicación que tenemos. Y lo que vos nos estás dejando es una hermosa enseñanza y es un hermoso mensaje porque apunta a eso, es que es humanizar el trato, humanizar los vínculos, en plena conciencia de entender de que esa persona inexorablemente vas a ser vos, porque de eso no te vas a salvar. Podés ponerte muy linda hoy, podés gastar en tu dinero hoy, podés transformarte, potenciar tu caudal económico, potenciar tu belleza, entre comillas, pero esa vas a ser vos, de cualquier manera vas a ser vos. Y lo que hoy sembrás, te va a pasar a vos también. Exacto. Y yo creo que acá, por lo menos en España, es clarísimo, ¿no? Las personas no dimensionan, la generación mía, por ejemplo, que ahora tiene, o unos años menos, que ahora tiene a sus padres o ha tenido a sus padres muy mayores y han requerido o el cuidado físico o la presencia, porque, bueno, nosotros hemos decidido y podemos que mi madre no haya ido a una residencia, ¿no? Y afortunadamente ella se esfuerza mucho para no necesitar ir a una residencia y poder, con apoyos, estar en casa. Pero bueno, aunque tuviera que ir a un residencial, es que tú te puedes plantear ir a acompañar su vida igual, aunque esté en un residencial, y ir con ella. Mi tío, por ejemplo, tuvo que ir a un residencial por una circunstancia de salud muy, muy delicada, pero desde que llegó hace un año al residencial, su mujer no ha faltado ni un solo día para ir a verle. Claro. Porque le lleva dedicando toda su vida y ahora que tiene 85, pues es que sigue siendo su marido, aunque tenga que estar en el residencial y va todos los días, ¿no? Y no es un sacrificio para ella porque es su vida. Entonces, le sigue acompañando, o sea que el compromiso que al final uno tiene con la persona, pues se demuestra, depende de las distancias y de otras cosas, pero al final hay muchas formas de estar presente en la vida de la otra persona, ¿no? Y que la otra persona sienta que sigue siendo un ser querido. Y eso yo creo que, lo que decía, que yo creo que hay muchas personas de mi generación o más jóvenes que
han enseñado a sus hijos que no merece la pena esforzarse por sus padres. Y no han acompañado a sus padres, no han estado a la altura. Y yo siempre pienso, ¿y ellos qué van a esperar de sus hijos? Claro. Ya no que vivan en su casa, porque igual yo no deseo que yo irme a vivir a casa de un hijo mío, si necesito, igual prefiero ir a un residencial, ¿no? O que me cuiden en mi casa, ¿no? Lo que yo voy a querer es un acompañamiento personal, humano, afectivo, claro, incluso espiritual. A lo mejor los cuidados físicos, si todo me va bien, prefiero que no me los dieran mis hijos, por ejemplo, que además tengo todos hijos varones, no me gustaría. Claro. Pero sí que quiero su compañía para que mi vida tenga sentido. Y que si tengo nietos, que formen parte de mi vida. Esté yo como esté, ¿no? Y que se preocupen por mí, por mi bienestar. Esté yo bien o tengo una demencia, ¿no? Pero eso, yo creo que gracias a que lo están viendo, yo tengo más probabilidades. Yo de alguna forma, sin darme cuenta, estoy invirtiendo en este futuro de cuidado cariñoso. Ya no digo material ni físico, pero sí como persona, porque ellos lo están viendo desde hace ya varios años y ¿sabes? Y ellos mismos están implicados en su abuela, claro, ¿no? Cuando yo viajo, quien se queda con ella por las tardes, por las noches, en tal, pues son mis hijos, ¿no? Y cuando estaba en el hospital gravísimo, antes de que yo llegara de Dominicana, iban mis hijos a pasar la noche con una abuela que se estaba muriendo, que me decían en el hospital, no estamos acostumbrados a que un nieto de 23 años esté toda la noche mirando a su abuela con el oxígeno. Y estaban ahí, ¿no? Y eso también es un aprendizaje que tenemos que dar a nuestros hijos, porque claro, esto también se aprende. Totalmente. O sea, se aprende a acompañar en la muerte, se aprende a estar en un velatorio, se aprende a acompañar el dolor, se aprende a acompañar en la enfermedad. Y también eso hay que aprenderlo, y eso lo tienen que ver, lo tienen que vivir, ¿no? Porque si no lo viven, cuando les llega en la vida no saben qué hacer. Claro. Y a veces hemos separado tanto a los niños y a los jóvenes de estas cosas que no saben. Bueno, esto es un salto que se dio, que nosotros vivimos, nuestra generación vivió un salto en la educación, ¿no? Nosotros hemos pasado de una educación conductista a una educación humanista, no sé, de ciertos fenómenos, ciertas teorías, y eso es lo que hizo que nosotros comprendamos de alguna manera, siempre con nuestros valores, mal y bien, de dar, no nació para padre, ¿no? De transmitir a nuestros hijos lo que podíamos y que no sufran, y que no esto y que no lo otro, y entonces eso, que no esto y que no lo otro, hace de que esa persona tal vez no tengan los valores que nosotros palpábamos día a día con el abuelo. Yo, por ejemplo, no tuve la dicha de tener abuelos, y para mí me hubiese gustado tener abuelos. Cuando mi hijo de chico pudo disfrutar a su abuela, que la disfrute hasta donde dé, hasta donde sea, y que esa abuela se dedique exclusivamente a su nieto, porque bueno, es lo que la vida se llevó, y se llevó hasta último momento, por decisión el propia, disfrutar a su abuela, y el niño que puede disfrutar a sus abuelos, eso no quiere decir que el abuelo se haga cargo de jamás del cuidado y de la crianza del niño, pero sí transmitirle cosas que los padres, por ese andar y venir de la vida, muchas veces pasamos por alto. Yo siempre recuerdo que Celia es la mamá de Jorge, le enseñaba la señal de la cruz a mi hijo, que era pequeñito, y esos valores, esa forma de ser, lo marcan a uno para toda la vida. No es lo mismo un niño que haya tenido contacto con sus abuelos que aquel que no haya tenido contacto con sus abuelos, ve la vida de otra forma. Sí, es una riqueza. Además, yo creo que es muy importante para los niños y para los jóvenes el vivir la longevidad, vivir la fragilidad, vivir esta interdependencia, ¿no? De tú ahora me necesitas, antes te necesité yo, mañana nos necesitaremos de esta forma, es decir, todos nos necesitamos en un momento de la vida, ¿no? Y esa idea de que no podemos ir adelante ni como familia ni como sociedad sin ayudarnos, es que es un valor. La solidaridad está muy bien a nivel social, pero es que empieza en la familia, ¿no? Totalmente. Y yo creo, el tener abuelos y abuelas es una oportunidad, igual que tener hermanos, ¿no?
Yo creo que todos los niños y las niñas que no tienen hermanos, pues a mí me da pena, porque creo que la solidaridad se aprende pues desde la casa, cuando tienes que compartir con tus hermanos, con tus hermanas, porque no eres el único y porque claro, el ser único te pone un poco como de príncipe en la vida, ¿no? Y sin embargo, cuando tienes hermanos y hermanas, pues hay que compartir. Y yo creo que ese es un aprendizaje que incluso se nota después, ¿no? Que el hecho de haber tenido que, como digo yo, estar en una familia numerosa y hay lo que hay y lo repartimos, ¿no? Y hay otra cultura del compartir. Y además es que yo pienso también que en esta idea de la pluralidad, somos unas sociedades muy plurales, que vamos evolucionando mucho, hay muchas formas de ver la vida, hay personas que van también con otros valores, con otras morales diferentes, con otras estéticas, ¿no? Entonces también el entender que en esta sociedad plural todo el mundo tiene espacio. El que es diferente en una cosa tiene que ser respetado, pero también tiene que ser respetado a la persona mayor que tiene una forma de ver la vida pues más parecido al siglo pasado o al anterior, ¿no? Claro. O sea, tiene derecho, y esa diversidad también se aprende en familia, porque somos diferentes y no pasa nada, al revés, ¿no? Yo creo que sí, que es una gran suerte. Yo, por ejemplo, me he dedicado a la gerontología y soy muy consciente por la relación que yo tuve con todos mis abuelos y con una tía abuela, que era la hermana de un abuelo, y algunos de ellos tuvieron demencia, ¿no? Yo tuve relación con personas con demencia desde que soy muy pequeña. Y me dejaban a cargo y me hacían pasar el fin de semana con una tía mía que primero era invidente, era ciega, pero luego además desarrolló una demencia. Y yo tuve un abuelo que tenía una demencia y a mí me equivocaba con su mujer de cuando joven, ¿no? Y yo pues como que me he criado y sabía y entendía que algunos de mis abuelos hacían cosas raras, pero yo convivía con ellos, bailaba con ellos, cantaba con ellos, comía con ellos, me decían cosas raras. Y bueno, yo aprendí a convivir con personas así. Y entonces, de alguna forma, también desarrollé como una ternura hacia las personas con demencia, porque las primeras que conocí, pues eran personas que yo quería. Claro. Y pues eso lo he ido trasladando y de alguna forma el mundo de las personas mayores, yo creo que me atrapó, entre otras cosas, por mi experiencia personal, como nieta o como sobrina nieta, ¿no? Del caso de mi tía, que fue como muy... Para mí me marcó mucho, porque ya te digo, me dejaban allí los fines de semana para que entretuviera a mi tía, que además era invidente, con lo cual, pues, tenía mucho mérito, ¿no? Claro, enorme mérito, y aparte hay que entretener a una persona que tiene esa discapacidad, ¿no? Sin duda. Y sin embargo de pequeña, pero eso va en la ductilidad de cada uno, y sin duda que eso es un don tuyo, que Diosito te lo ha regalado, y que te ha permitido este tiempo además estar creciendo profesionalmente en el marco del desarrollo afectivo con tu madre, en el acompañamiento, que nosotros como formadores, como docentes, y podemos llegar a teorizarlo, podemos llegar a decirlo, podemos llegar a contarlo, pero otra cosa es tener la vivencia concreta del momento específico, ¿no? Que significa algo muy fuerte. Entonces, desde esa autoridad es que hoy vos también, primero que has llegado a todo eso, fíjate lo que has dicho, ¿no? Desde niña vos has venido con un don de poder estar, aunque te ponían en esa situación, pero no tenías dificultad para poder afrontarla, la afrontabas, y eso fue teniendo tu desarrollo personal y tu vuelco hacia lo que es después la educación y la gerontología, ¿no? Y has formado enorme cantidad de personas, además, Lourdes, porque lo que no debemos dejar de lado es que en estos 30 años, como formadora en estos temas de gerontología, vos has formado muchísimo. Nosotros te hemos conocido acá en el 2008, cuando viniste con el apoyo del Inserso, que agradecemos que a partir de ahí te conocimos, a capacitar cuando yo estaba en la dirección de adultos mayores, e hicimos toda una capacitación a los funcionarios de los hogares, a las asociaciones de personas adultas mayores, desde el punto de vista de sus derechos, de la relación afectiva, del vínculo
vínculo con los funcionarios de los hogares. Bueno, has hecho mucho y estamos hablando apenas de 18 años de tu vida, y en este tiempo, ¿cuántas personas habrán pasado por tu presencia, por tus manos? Sí, personas y organizaciones. Porque otra cosa que yo tengo también, me siento muy feliz de trabajar y hacer lo que hago, es que acompaño a las organizaciones, a los equipos, a que generen estos cambios, no como formaciones aisladas, sino como procesos de acompañamiento que pueden durar 1 año, 2 años, 3 años, que además ahora con las nuevas tecnologías de la virtualización, pues podemos alternar, vernos alguna vez presencial, pero luego lo podemos hacer virtual. Claro. Entonces, mucho más económicamente factible, ¿no? Porque también se trata de llegar a todos los lugares. Fíjate la suerte que he tenido con que me llamaran para proyectos de cooperación internacional, y tengo la suerte de haber apoyado a entidades de muchísimos países, ¿no? Y eso a mí me da un orgullo, Fíjate, cuando la pandemia, yo estaba haciendo una asesoría técnica desde la Unión Europea, desde Eurosocial, para el Ministerio de Salud Argentina, de quien dependían todos los residenciales. Estábamos haciendo el marco para mejorar la calidad de los residenciales cuando nos pilló la pandemia. Y orientamos el trabajo, y yo trabajé durante bastante tiempo para ayudar a preparar los hogares y los residenciales con el Ministerio de Salud y con los gobiernos de las provincias de toda Argentina, cara a lo que es cuando llegara la pandemia. O sea que, bueno. Por ejemplo, fue estratégico, ¿no? Que yo estaba justamente vinculada con el Ministerio y además hacíamos trabajo con todas las provincias, con el cual pudimos ayudar a las provincias, ya no solamente en términos del control sanitario o de la prevención más del contagio, ¿no? Que eso es más salud pública, sino también de lo que es el acompañamiento psicológico y moral y afectivo de las personas que tenían que estar confinadas, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, la verdad es que yo tengo la suerte de que mi vocación la continúo, que además sigo en activo y voy a seguir todo, mientras Dios me dé salud, yo voy a seguir haciendo y trabajando, porque me parece que tenemos que seguir construyendo una sociedad mejor para todas las personas, incluidas las que necesitan cuidados y las que se quedan de cuidadoras, que merecen más apoyo, más reconocimiento, más ayudas, porque están haciendo una tarea que realmente tiene un valor enorme y muchas veces pues no es reconocida por la sociedad ni a veces por otros familiares siquiera, ¿no? Sí, total. Entonces yo creo que sí, que tenemos mucho que hacer y es un poco nuestra responsabilidad. Y yo creo que una cosa que empezábamos el programa, una cosa que a mí me preocupaba mucho con mi madre y que me parece que me gustaría comentarla, yo creo que uno quiere vivir mientras tenga proyecto, ¿no? O sea, uno cuando es muy mayor tiene historia de vida, claro, ha vivido mucho, ¿no? Y tiene recuerdos acumulados. Pero el problema es que a veces es muy difícil que las personas tengan un proyecto, algo que les ilusione, algo que por las mañanas, cuando les duele el cuerpo, tienen que levantarse y tienen que esforzarse, tenga un sentido, ¿no? Y a veces hay que, primero, enganchar con el pasado y con lo que la persona es importante para ella y que pueda hacer eso que sigue siendo importante. Pues si es ir a misa los domingos, o estar en la parroquia, o ser de la asociación de vecinas, o coser en el ropero, lo que sea, ¿no? Bueno, cada uno lo que le guste. Pero luego además, dices, bueno, además de eso, tener proyectos nuevos. Y eso es una cosa que empecé el año pasado con mi madre, cuando ya se pudo recuperar de todo lo que le pasó, y a nivel psicológico también del problema con su hija, y con todo lo que sufrió por ese lado, digamos. Claro. Y invité a mi madre por una colega, gracias al Centro de la Humanización de la Salud de Los Camilos, en Madrid. Tenían unas jornadas de cuidados paliativos y me ofrecieron que si quería ir con mi madre a hacer un diálogo sobre la vida, sobre el final de la vida, sobre los cuidados, ¿no? Y por primera vez mi madre habló en público. Mi madre no ha trabajado fuera de casa en una profesión de hablar, mi madre no ha sido profesora, ni ha sido una persona de hablar en público, jamás. Y es una persona muy tímida y muy prudente. Y con 94 años, por primera vez en su vida, pues se atrevió conmigo a hacer un diálogo donde yo iba tirándole. Estaba todo un poco pensado para que ella se sintiera libre, ¿no? Claro. Y estuvo 1 hora entera hablando. Mira qué bueno.
con 200 personas delante y un streaming que había conectadas ni se sabe, de todo el mundo, ¿no? Claro. Y mi madre contó su historia su historia brevemente de lo que era, de cómo era ella, de sus valores, de cómo como mujer había sacado adelante como viuda 3 hijos adelante, todo lo que supuso para ella, ¿no? Una mujer con una experiencia muy, muy dura, ¿no? No ha tenido la vida fácil. Y luego también la enfermedad, la gravedad, el sentirse que ya estaba muriéndose, y esa disociación que tuvo del cuerpo, y esa especie de delirium que tuvo, que ella lo puede contar muy bien porque lo recuerda muy bien, es muy inteligente y lo ha recordado. Y además lo ha recordado. Y lo recuerda perfectamente y lo cuenta. Y es un testimonio muy interesante. Yo lo grabé también. Ajá. Y luego también la recuperación física, el sacrificio de la recuperación física. Y también, pues eso, el volver a darle sentido, ¿no? Y pensar que todas las personas que la estaban escuchando, cuando la aplaudían y la decían cosas, mi madre se dio cuenta de que su testimonio tenía un valor. Ella ella decía, pero si yo lo que he hecho no es nada extraordinario. Digo, no, mamá, si lo que te ha pasado no es extraordinario, lo que es extraordinario es tu actitud para superarlo y tu generosidad a la hora de enfrentar. A raíz de ese día nos invitaron y hemos vuelto a ir ahora en julio al norte de España y lo hemos vuelto a hacer porque la han invitado a mi madre. Mi madre ha vuelto a ir otra vez. ¡Qué maravilloso! ¡Qué belleza! Y mi madre, claro, súper orgullosa de pensar que su testimonio puede ayudar, ¿no? Y además ha sido capaz de contar hasta el conflicto con su hija y con su nieta, que es un ejemplo claro de abuso económico. Qué bueno eso. Y lo ha contado ella, porque se ha sentido libre para contarlo. Y eso le ha dado mucha información a muchos adultos mayores que luego a la salida se quedaban hablando con ella, porque de estas cosas nadie habla, nadie se atreve a hablar, de decir, han abusado de mí, me querían robar, lo he pasado horrible, tuve que denunciarlas, ¿sabes? Y he sufrido horrible y sin embargo, todas las personas a las que yo les consulté, incluso al sacerdote, me decían que era mi derecho, que tenía que hacerlo, que no era justo, ¿no? Que aunque tenga 95 años, nadie tiene derecho a pisarme así como persona, ¿no? Entonces es un testimonio tan honesto y tan humilde, y con una actitud tan generosa de contarlo, que y portándose mi madre también con su hija y con su nieta, como se ha portado, o sea que ha sido ejemplar. Qué bueno. Pero le ha dado, es un ejemplo de eso. Entonces, a raíz de ahí, mi madre como que se empoderó, como que se siente como que ella tiene cosas que contar. Y a raíz de ahí... Ese es su proyecto. Claro, y ahora viene la propuesta de los shorts, de grabar pequeños vídeos, porque mi madre hace gimnasia todos los días, está todo el día pues queriendo aprender cosas, esforzándose para a nivel intelectual no perder, para no depender de nadie físicamente otra vez tanto, ¿no? Dice, bueno, si Dios quiere, pero si todo lo que yo pueda evitar, lo voy a esforzarme. Entonces, es una persona con una capacidad de superación, pero muy sencilla y muy humilde, porque lo es, muy natural, y muy agradecida a la vida y a Dios todos los días. Y esa especie de idea de estoy aquí porque todos me sujetan y yo estoy como agradecida a todos y lo manifiesto. Y eso es muy bonito porque también hay personas que reciben cuidados que no aprecian eso. Y es muy duro cuidar a alguien cuando ese alguien no lo valora. Claro. Y no te da las gracias. Y no te da un beso. Y no valora que tú estás renunciando a tu vida, ¿no? Y eso a mi madre también le ha costado. Pero está en ese punto. Entonces ahora estamos pues grabando estos pequeños minutos donde cuenta las pequeñas cosas que para ella son importantes y le hacen tener proyecto de vida, ¿no? Y son cosas muy sencillas que dan mucha información a personas que cuidan y a personas mayores para animarlas a que no piensen que ya no pueden, que pueden hacer muchas cosas por ellas y por los demás, ¿no? Y sobre todo una actitud positiva, ¿no? De que mientras hay vida, un poco la idea del gracias a la vida, ¿no? Que mientras tengamos vida, pues nuestra responsabilidad es gastarla por el bien común y haciendo lo más felices posible también a los demás, ¿no? Y bueno, ese es nuestro proyecto ahora, estos mensajes en positivo, humildes, pequeñitos, y que yo le grabo y que lo pasamos muy bien juntas grabándolo. Claro, aparte que es la integración contigo y bueno, ese vínculo que se ha ido fortaleciendo. Fíjate la influencia que vos has tenido también en tu madre, porque eso es innegable, ¿no? Claro, vos has hecho, esa es la responsabilidad, que es un poco el llamado,
partiendo de tu ejemplo y partiendo de lo que vos has ido contando, es un poco el llamado a los gerontólogos, ¿no? Cómo apropiarse en sus propias vidas de lo que se dice, ¿no? Porque si no, hay muchos que hablan en forma vacía, que vos te das cuenta que es vacío, porque no ni lo sienten, ¿no? Entonces, ¿cómo empoderarse de eso y transformarlo desde lo humano en algo concreto y específico, con una prueba tangible de eso? Y cómo somos responsables de influir en nuestra familia, de incidir en nuestra familia. Eso de que el nieto esté cuidándola a la abuela, hay mucha influencia tuya, el acompañamiento de tu esposo en esta situación compleja, el acompañamiento de él hacia sus padres también en una situación de deterioro, es decir, tu madre saliendo desde el amor que vos podés influir, porque como vos decís, el cuidado es fundamental y el cuidado puede o matar o dar vida, ¿no? Y bueno, y eso es algo que tenemos que seguir formando y agradezco enormemente, agradecemos con Iris enormemente tu presencia, tu testimonio, esto que hoy es el primero en streaming que vamos a hacer, pero te pido que podamos ir haciendo periódicamente, ¿no? Que podamos ir compartiendo. Inclusive te voy a pedir que nos pases el link de algunas cosas que tengas de tu mamá porque lo queremos compartir aquí para poder mostrar lo que se pueda y que no forme parte de algo que ya está en un proyecto en desarrollo, ¿verdad? Así que eso, ¿no? Y bueno, qué bueno. Yo quería también comentar que es muy importante también como profesionales, por ejemplo, la fisioterapeuta que ayudó a mi madre a volver a caminar, ¿no? Cualquier otro no hubiera conseguido a lo mejor que mi madre volviera a caminar, pero es una persona, es una fisioterapeuta que además está en uno de los vídeos porque estoy súper orgullosa de mostrarla y ella feliz, donde hay una complicidad emocional, donde hay una capacidad de motivar a mi madre para un sacrificio, para un esfuerzo que tanto le dolía, que no es una fisioterapeuta que tenga mucha formación y ya está, no tiene una carga humana como para acompañarla, o una persona que le ayuda a tocar el piano de forma virtual, que ni siquiera se veían, pero consigue conectar como psicólogo para estimularla con una pantalla, pero con una ternura, con un sentido de humor. O sea, que yo también veo que los profesionales que se involucran en su trabajo, más allá de su técnica, sino a nivel humano, son los que verdaderamente necesitamos para ayudar a la persona que haga este esfuerzo tan enorme, porque es que si no, lo más fácil es dejarse caer, dejarse morir y no recuperarse, ¿no? Eso es. Y luego también otra cosa que también, lo digo porque en mi familia tengo personas que a nivel ideológico, a nivel de lo que dicen que son cristianas, católicas, por ejemplo, y no quieren saber nada de su abuela, desde hace años, y no la llaman. O sea, quiero decir que desgraciadamente los cuidados y los valores hay que ponerlos en el día a día. No vale decir, yo voy a misa y soy muy creyente, viva la familia, y eres el primero que has abandonado absolutamente a un miembro de tu familia, ¿no? Claro. Cuando no te ha hecho nada para ello, ¿no? Entonces, aquí hay mucho maniqueísmo, hay mucha gente que dice que es y luego es mentira, y luego hay gente que no dice nada, pero está ahí. Entonces yo también voto por las personas coherentes. Correcto. Y eso me parece que los que somos creyentes, los que somos cristianos, los que somos católicos, tenemos que luchar por un ejemplo. No vale ir allí a darse golpes, pero luego esas cosas, ¿no? Y admiro a las personas que a lo mejor no tienen esta creencia o este deber moral, y sin embargo, al final lo dan todo. Lo dan. Claro. Con lo cual yo digo, ¿ves? Hay un componente ahí personal, de ética personal, a veces que no tronca con lo religioso, pero que realmente a veces son pues más ejemplares que los que dicen que lo... ¿Sabes? A mí esto me ha enseñado mucho también esta realidad, ¿no? El poner a cada uno donde merece estar, porque cada uno se ha colocado en un lugar. Tal cual, tal cual. Ya estamos llegando al final del programa, se ha pasado rapidísimo como siempre esto, pero si querés dejar algún mensaje concreto, algo que se te ocurra, o tomamos como mensaje lo que has dicho últimamente, ¿no? Como vos quieras. Yo
quiero dar primero mucho ánimo a todas las personas que cuidan o que acompañan a alguien. Que yo creo que la idea del cuidado no puede ser solamente un cuidado físico, que yo creo que el cuidado es un cuidado psicológico, espiritual, es un cuidado de que la persona se sienta querida, a pesar de que nos dé trabajo, como dice mi madre, hija, ¿qué trabajo me das? Digo, me das muchísimo trabajo, pero yo te he dado muchísimo, porque yo era una niña y una joven, de lo más peleona, y tú me has ayudado a ser la mujer que soy, entonces tú me das trabajo, pues claro, mamá, pues ya, pero ya te lo di yo a ti también, ¿no? Entonces, que se sienta querida, ¿no? Eso es o sea, que la persona que acompañemos, sea 1 hora o sea 20, que el tiempo que estemos con ella tengamos la plena conciencia de que si nosotros no le ayudamos a que se sienta digna y valiosa, no lo estamos haciendo bien. Igual hay que estar menos tiempo, pero el tiempo que estemos, de verdad, transmitamos eso de verdad, ¿no? Y luego, si tú no lo haces directamente, apoya a quien lo está haciendo, ¿no? Apoya a tu hermano, apoya a tu hermana, apoya a tu amigo, a tu amiga, ¿no? A tu pareja, a tu marido, a quien lo haga, apóyale a él. Porque aunque tú no lo hagas directamente, hay muchas formas de apoyar al que cuida, ¿no? Y entre todos nos hacemos mucho más fácil, ¿no? Mi madre tiene que entrar, por cierto. Mira, la vais a conocer porque tengo que abrirle la puerta. Bueno, vamos a conocerla entonces. Con las disculpas de los minutos, vamos a pasarnos un minutito apenas, ya. Mira, tenemos. simplemente, Sí, porque tenemos otro programa aparte. A ver, Hola. Hola, encantada. Hola. ¿Cómo está? ¡Qué hermosa! Qué gusto Oh, que verla. está guapísima, que está guapísima. Qué bonita. Muy está. guapa, desde Paraguay la abrazamos. Qué Desde bueno. Latinoamérica, hermosa, preciosa mujer. Que nos parecemos muchísimo. Hermosa, se parecen muchísimo, claro que sí. Hay un espejo ahí, ya te podés reflejar. Bueno, querida Lourdes, querida, ¿tu nombre cuál es? El nombre de tu madre. Magdalena. Bueno, Magdalena, Ese nombre. gracias por haber estado aquí. En la próxima vamos a escucharla juntas, ¿sí? En un pequeño encuentro. Nos tenemos que despedir. Les enviamos un beso muy grande, un abrazo desde el corazón. Gracias a todos los que nos están escuchando. Pongan me gusta a esto y te vamos a pasar el link para que se pueda repetir y se pueda replicar. Magda, bendiciones, bendiciones, que Dios te siga protegiendo y a toda tu familia hermosa que tenés. Desde Paraguay, un abrazo muy grande y esperamos, este es el primer programa, vamos a tener otros programas con testimonio de Magda, ¿sí? Y bueno, desde aquí, desde Radio Cáritas Universidad Católica, les deseamos a todos nuestros oyentes y a ustedes también, a todos nuestros españolitos que tanto amamos, paz y bien para todos. Un cariño grande. Chau. Paz y bien para por ustedes todo. también. Amén. Adiós. Amén. Adiós. Chao. Gracias. Qué Gracias por belleza. estar ahí. Nos vamos. Qué testimonio hermoso. Chau. Chao. Paz y bien.